Buenas tardes, buenas tardes. Solo realizando pruebas de COVID-19 en la población y conociendo sus resultados podemos detener el contagio. Queremos compartir con ustedes el video de esta semana. Solo realizando pruebas de COVID-19 en la población y conociendo sus resultados podemos detener el contagio. Encontrar, aislar, realizar pruebas y cuidar cada caso, luego rastrear y poner en cuarentena a todos los contactos es la mejor defensa de cada país contra el COVID-19 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Se necesita traer al país cientos de miles de pruebas, realizarlas masivamente, transparentar sus resultados y actuar oportunamente para parar la cadena de contagio. Es necesario liberalizar la importación de pruebas de COVID-19 para que éstas también puedan ser tomadas en los hospitales y laboratorios privados, tal como sucede en la mayoría de los países de la región. Esto permitiría tener más pruebas en el país y concentrar la realización de las pruebas del sector público en aquellas personas con menor capacidad de recursos. La centralización de pruebas en el sector público sin dar a conocer cuántas son ni sus resultados de manera transparente solo aumentan los niveles de contagio, incrementa el riesgo en la salud de la población, amenaza al propio sector de salud que atiende a la ciega en condiciones desfavorables y mantiene la incertidumbre en la economía. La mejor forma de proteger la economía es cuidando la salud de los trabajadores. De acuerdo con la OMS, la realización de pruebas en los colaboradores puede contribuir a reducir las pérdidas de hora de trabajo hasta en un 50%. Ya estamos llegando a 11.850.000 personas contagiadas en el mundo. Ya estamos llegando a 550.000 personas fallecidas por el COVID. Cuando analizamos las cifras de la semana en el mundo, en esta semana hubieron 198.530 contagios diarios. Eso significa que en relación a la semana anterior, el número de contagios crecieron en 20%. En relación a lo que es en Centroamérica, tuvimos 3.399 contagios diarios en la región. En relación a la semana pasada, esto significa que se aumentó el 30% el nivel de contagio en la región centroamericana. Y en el caso de Nicaragua pasamos de 50 contagios diarios a 47 contagios diarios. Es decir, mientras el mundo crece a niveles de 20% de contagios diariamente, mientras la región centroamericana crece a niveles de 30% de contagios diarios, mientras América Latina y el Caribe se convierten en la región del mundo con mayor crecimiento de contagios, en el caso de Nicaragua estamos viendo que los contagios están cayendo a una tasa de 6% diariamente. Es importantísimo el llamado que volvió ayer a hacer la Organización Panamericana de la Salud para transparentar la información. No sigamos ocultando información. El ocultamiento de información lo único que produce es que se ponga en riesgo las vidas de los nicaragüenses. Desde este punto de vista, este llamado que venimos haciendo desde el mes de marzo para que se importen pruebas, para que se masifiquen pruebas, para que se transparenten los resultados, para que se actúe sobre esas pruebas, porque lo importante de las pruebas es atender a las personas tempranamente. No es dejarlas que las personas se enfermen y se vayan deteriorando en su salud y que salgan ya con una salud deteriorada a buscar esa atención médica. Eso es lo importante de las pruebas, el poder detectar a esa persona tempranamente y darle una oportunidad, y a su vez que esa detección temprana te permita ir a rastrear a los contactos que esta persona tuvo durante los días anteriores para poder también evitar que esas personas se contagien, y eso a su vez se vuelva una cadena imparable, que es lo que en este momento estamos viendo, cuando básicamente Nicaragua es el país de América Latina y el Caribe que no ha tomado hasta el día de hoy este tipo de medidas. Entonces, de nuevo, nuestro llamado para que se dé este proceso de apertura
nuestro llamado, porque a la par de que estamos viendo que se dan este incremento de contagios en el mundo, y aquí estamos vendiéndole a la población que está cayendo la situación, que se está mejorando, la gente empieza a relajarse. Y las cifras que estamos viendo al 3 de julio última, desafortunadamente nos indican que la gente ha estado tomando medidas más laxas, que se ha relajado, que está moviéndose más, y eso es una situación que simplemente lo único que hace es propagar esta situación. Así es que desde ese punto de vista veamos lo que está pasando aquí nomás en la región. Costa Rica ya prácticamente detuvo su fase de irse aperturando. En el caso de Honduras, en el caso de Cortés y Tegucigalpa volvieron a la fase 0. En el caso de Guatemala están en fase 0, no pasaron de ahí. En el caso de El Salvador se está extendiendo la fase 1 15 días más, es decir, ya no van a la fase 2. Y aquí en Nicaragua necesitamos seguir haciendo este llamado, de seguir haciendo el llamado a la población a que por favor tome estas medidas de lavarse las manos, del distanciamiento social, de usar el cubrebocas, ojalá que tengan desinfectante para que si andan en la calle estén con el desinfectante limpiándose en la medida que los recursos se los permitan. Y desde esa visión hemos trabajado ahora en el caso de COSEP, dándole seguimiento a lo que tenemos que hacer de cara a nuestras empresas y de cara a nuestros colaboradores. Estamos dando a conocer a partir del día de hoy lo que ha sido un esfuerzo para presentar una guía a las empresas del trabajo en casa. Hay que reconocer que el COVID ha permitido o ha cambiado la forma en cómo se está trabajando. En esta nueva coyuntura, el COSEP, con la Oficina de Actividades para Empleadores de la Organización Internacional de Trabajadores, el ACTEM, y con lo que es esa obra original que hizo la OIT sobre esta situación, trabajamos para adaptar a Nicaragua este documento con especialistas en el ámbito laboral. Nicaragua no tenía una regulación específica alrededor del tema de cómo enfrentar ahora esta decisión de las empresas de trabajar desde la casa. Y desde ese punto de vista estamos presentando hoy una guía que consta de 4 capítulos, de 2 anexos, que incluyen la definición y diferencias de las modalidades alternas del trabajo, las obligaciones de los trabajadores, las responsabilidades de los empleadores, los problemas y posibles soluciones de la modalidad de trabajo en casa, la propuesta de una política sobre el trabajo en casa y un machote de adendum, una propuesta de adendum para contratos laborales que las empresas pueden adaptar a sus necesidades. Esto respetando la legislación y asegurando que quede protegido tanto el colaborador como la empresa en esa situación que están teniendo que enfrentar y adaptarse para poder enfrentar la pandemia. Desde ese punto de vista, para nosotros va a ser muy importante que las empresas puedan tener esta herramienta a su disposición que les permita entender cuál es la diferencia entre teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo remoto, qué tipo de trabajo se puede hacer desde la casa, cuáles son esas desventajas, porque en la vida hay ventajas y desventajas que se tiene desde hacer el trabajo en casa, cuáles son esas obligaciones que hay que cumplir, cuáles son las responsabilidades de las empresas. Hay que responder en esto porque un trabajador que se quede en su casa obviamente está incrementando el consumo de energía, está incrementando el hecho de tener que utilizar el servicio de internet. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes, que exista una herramienta que dé esta orientación, que sirva de guía para que las empresas, y este es un esfuerzo más que queremos compartir
con todas las empresas de todos los tamaños para que puedan ayudar en esta etapa que todavía estamos en esa ola que sigue subiendo, que todavía no llegamos a pico, que faltan semanas para que esto suceda y que de alguna manera entonces esto nos fortalezca de la mejor manera posible. Igualmente, el día de ayer, ya algo que comentamos hace 2 semanas en esta conferencia de prensa, quisimos ya subir a las redes y ya quedó puesto una declaración de los resultados de lo que fue la encuesta final que se hizo con 206 empresas para poder tener un diagnóstico de lo que le estaba sucediendo a las empresas ahora en esta nueva etapa del COVID-19. En el sitio web de COSEP ya está el resumen de la encuesta, ya está la encuesta. Recordar que en esto ha sido importante hablar de que ya hay un 46% de empresas que están operando entre presencial y a distancia. Hay un 10% que están operando 100% a distancia. Hay un 38% que están completamente en el sitio y hay un 7% de estas encuestas que han tenido que cerrar. Aquí, para recordar rápidamente, 79% de los clientes han visto afectada su demanda. Estamos en una situación donde hay menos ingresos. 64% de las empresas tienen problemas de flujo de caja. Estamos hablando de que hay una interrupción en la cadena de suministro. 25% de las empresas informó que los proveedores no les pueden proveer sus insumos y que sus socios comerciales en un 38% se han afectado. ¿Y por qué hago un recordatorio de esto? Porque tenemos que seguir haciéndole el llamado a las autoridades, y así lo expresa este resumen, de que esto que nos dijeron estas 206 empresas nos permitió servir de insumo para las 14 medidas que hicimos públicas y que siguen siendo una demanda de las microempresas, de las empresas pequeñas, de las empresas medianas, de las empresas grandes, para que haya respuesta. Aquí es importante que se actúe oportunamente. En la medida en que se dé la respuesta oportuna, se van a salvar empleos y se van a salvar empresas. Aquí se trata también, por un lado, de hacer los esfuerzos para darle esa protección sanitaria a la población, a las empresas, a nuestros colaboradores, a nuestras familias, pero también tenemos que proteger la economía, y esa protección de la economía pasa porque hayan este tipo de medidas. Entonces, ahí van las 14 medidas y va la demanda nuevamente de que esto que dicen las empresas, las 14 medidas son las consecuencias de esa demanda que están planteadas ahí y que el gobierno tiene que actuar. Por el otro lado, en este sentido, quiero aprovechar, porque algo que también planteamos hace algunas semanas ya, es que si queremos proteger a los servidores públicos, si queremos proteger a los mismos trabajadores de nuestras empresas, y esto lo estamos haciendo a nivel de Centroamérica, desde la posición que nosotros tenemos en el Comité Consultivo de la Integración Económica, es que se tiene que avanzar a la digitalización de los procesos. Aquí hemos venido insistiendo de que los registros sanitarios, por ejemplo, se tienen que digitalizar, se tiene que tomar esa decisión de avanzar lo más rápido posible, para que no expongamos a la gente, no expongamos de nuevo ni al servidor público ni al gestor que está atendiendo el servidor público. Si nosotros usamos la tecnología, si nosotros usamos la digitalización para buscar esa facilitación, pues vamos a estar también contribuyendo en ambas vías. Vamos a estar contribuyendo para controlar el contagio y vamos a estar contribuyendo para mejorar la situación económica de las mismas empresas. Entonces aquí el llamado para que se apueste de una vez por todas, en el caso del sector público, para que haga estas medidas y que pueda de esa manera dar seguridad y facilitar procesos.
También por el otro lado, la semana pasada, nosotros brevemente nos referimos porque enfatizamos el tema de la reclasificación arancelaria y las dudas de valor que están afectando a en las importaciones de equipos médicos, de material médico. En el caso del IPSA, y dijimos la semana pasada que hace un mes se planteó por parte de las autoridades que las muestras correspondientes a la vigilancia y exportación de productos lácteos se tienen que remitir en un 100% a los laboratorios del IPSA. Lo que hasta esa fecha había ocurrido es que el 20% de esas muestras estaban yendo a laboratorios del sector privado por una situación de que a raíz de que en el año 2015 el IPSA no se dio abasto, entonces se recurrió a esta situación en donde esto nos ha permitido mantener exportaciones de 180 millones de dólares al año de este sector, y actualmente es un sector que está en crecimiento. A pesar de lo que estamos viviendo, el sector agrícola es un sector que ha luchado para mantenerse y para crecer, y en ese sentido se ha venido aumentando y tiene un crecimiento, y desde ese punto de vista lo que nos está diciendo esta realidad es que si ellos cortan esta opción como lo han venido haciendo en las últimas ya 2 semanas, lo que va a venir a repetirse, a pesar de que se abrió un laboratorio en el norte del país, lo que vamos a venir a tener con el tiempo, por un tema otra vez recaudatorio, es una afectación en el comercio, en el manejo del libre comercio. Entonces, de nuevo, insistir en que se tiene que garantizar al menos que ese 20% de muestreo se siga haciendo en laboratorios del sector privado. Lo contrario, lo único que va a provocar es que va a generar nuevos costos con el objetivo de incrementar la recaudación tributaria, pero de nuevo, en el proceso, esto va a significar costos también en el sentido de los atrasos en tiempo, y esto de nuevo nos lleva en una dirección equivocada. Quiero referirme, y de nuevo, hablando del tema de lo que significa el apostar a la facilitación de comercio. La semana pasada hicimos referencia a otra situación que fue el hecho de que la situación que estamos enfrentando a nivel de la región centroamericana ha provocado problemas que se van a traducir al final del día en amenazar el abastecimiento de la región, en incrementar los precios, en perder competitividad. Y desde ese punto de vista estamos dando ya a conocer lo que es una encuesta que mencioné la semana pasada, que ya en este sentido estamos llegando casi a 2 semanas, y lo que nos dice esta encuesta que hicimos de nuevo desde el Comité Consultivo de la Integración Económica, ya con 95 empresas que nos han respondido a la encuesta, es que el 85% de las empresas encuestadas han enfrentado incrementos de costos logísticos, y de este total el 56% es de doble vía. Solo quiero remarcar los hallazgos más importantes, porque en la mayoría de las empresas lo que estamos viendo es que se han incrementado los costos en más de $1,000, lo cual significa que se están incrementando para estas empresas en más del 50% sus costos logísticos. Entonces estamos viendo que una medida como la que se aplicó en Costa Rica y que tuvo respuesta de reciprocidad por el resto de los países, en primer lugar incrementa la cadena logística en más del 50%. En segundo lugar, estamos hablando de que esto ha provocado problemas en cuanto a los tiempos, y eso es una situación que el 90% de los encuestados está enfrentando ahora
incrementos en los tiempos, y de ese incremento el 54% son tiempos mayores a 1 día y medio. Y por último, estamos enfrentando problemas de abastecimiento que antes no teníamos. El 56% de las empresas hoy está afectada por esta situación. Entonces estamos viendo el nivel de incremento de costos logísticos, estamos viendo el nivel de aumento en los tiempos para hacer ahora un tránsito en la región centroamericana de las mercancías, y estamos viendo que se afecta el abastecimiento de las empresas. Entonces aquí el llamado a las autoridades y de nuevo en este caso el gobierno de Costa Rica, los gobiernos de Centroamérica, es a que se plantee una revisión de cómo atender esta situación sin que se deje de atender el tema sanitario, pero sin afectar en este caso la situación económica y el abastecimiento de los productos en la región. Con esto abrimos a cualquier pregunta. Damos la palabra a Indiana Cajina de Nicaragua del Tigre. Buenos días, o sea, me gustaría, bueno, preguntar acá el hecho de que usted ya ha liderado un reconocimiento público al convertirse en la persona que más tiempo ha ocupado la presidencia del Consejo. Me gustaría que recordara un poco sobre los motivos que lo impulsaron a buscar la democracia en el año 2007 y cuál ha sido la clave para mantener durante todo esto antes de juzgar. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la clave? Perdón, Indiana. Indiana, ¿me puedes repetir la segunda pregunta? Indiana, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas la pregunta? La segunda pregunta, ¿cuál fue? Ok, me gustaría que recordara un poco sobre los motivos que lo llevaron a postularse en el 2007 y cuál ha sido la clave para mantenerse durante todos estos años en el cargo. Bueno, gracias por la pregunta, Indiana. Nosotros ingresamos a la vida gremial en el año 2004 y lo que ha sido los años que hemos estado en la vida gremial nos indicaron de el papel que tiene que jugar el sector privado en relación a cómo poder ser actores en relación a su realidad diaria. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros entramos a la vida gremial, sentíamos que la gremialidad tenía un potencial, pero que estábamos en una fase donde éramos socialmente activos, pero que teníamos que transicionar para convertirnos en activos socialmente, es decir, hablar menos y actuar más, y eso nos llevó obviamente a una etapa que es la que ha venido trabajándose desde entonces con el tema de la gremialidad en Nicaragua y el tema de la gremialidad en Centroamérica. Es una etapa ya de muchos años, efectivamente, en donde consideramos que es importante el esfuerzo que se ha venido haciendo de que hoy el sector privado de Nicaragua tiene un peso por sus resultados, y creo que lo que hemos venido impulsando a lo largo de estos años es que esa unidad, por un lado, ese aumento de participación que se dio durante todos estos años en la gremialidad, el esfuerzo de trabajar los temas transversales y sectoriales y los resultados sobre todo, pues es lo que de alguna manera han permitido que hayamos tenido el respaldo que seguimos pues hasta el día de hoy teniendo dentro no solo de la gremialidad nicaragüense, sino también de la gremialidad centroamericana. Pregunta Álvaro Navarro. socioeconómica en esos mismos números que usted menciona. Y la segunda pregunta es, a propósito del
Primero me alegra oírte, Álvaro, me alegra que seas una de las personas que derrotó al COVID-19. Creo que viviste una experiencia que no queremos vivir la mayoría, pero lo importante es que estás acá y eso para nosotros, pues en lo personal, y vos sabés que hemos tenido una relación de larga data con sus subes y bajas, pero realmente es muy satisfactorio que estés aquí de nuevo en la trinchera de lo que significa pues estar en la búsqueda de esa libertad de prensa que tenemos que tener en el país. En relación a tu primera pregunta, creo que es vital y gracias por replantear esa realidad. En ese número que estamos hablando de empresas que han cerrado, efectivamente ahí hay una mezcla de que algunas de estas empresas que optaron por contestar la pregunta, hay algunas empresas que tienen que se cerraron producto no necesariamente de la pandemia, que se cerraron producto de la crisis sociopolítica, y por eso nosotros hemos insistido en que en el caso particular de Nicaragua estamos viviendo hoy los resultados de dos tsunamis, el tsunami de la crisis sociopolítica sin respuesta, y estamos viviendo el tsunami de la crisis de la pandemia sin respuesta. Y esto hace que en el caso nuestro, en el caso de las empresas, en el caso del trabajador nicaragüense, en el caso de la población nicaragüense, estemos en una situación que nos pone a luchar contra la corriente, a tomar decisiones como las que ustedes han visto que se han tenido que tomar autoconvocadamente, a tomar la salud en nuestras manos, al no dejar entonces que otros decidan por nosotros si realmente lo que queremos es proteger vida y proteger empresas. Así es que desde ese punto de vista insistir que tenemos que tener respuesta a las dos crisis. No podemos dejar que se responda únicamente a la crisis de la pandemia y que no quede en respuesta y no haya respuesta a la crisis sociopolítica. Nicaragua el año que viene va a vivir un proceso, si las cosas funcionan, y ojalá así sea, un proceso electoral, y lo que tenemos que luchar es para que ese proceso electoral vaya acompañado de dos carreteras que lo hemos venido diciendo a lo largo de este tiempo, que es la restitución de los derechos y la reforma electoral. De nada sirve tener una reforma electoral si no podés ir entonces a hacer proselitismo político libremente en el interior del país o en cualquier barrio de la ciudad de Managua. Entonces, desde ese punto de vista, estas dos carreteras, si no se logran, nos ponen de frente a un tercer tsunami, y eso en 4 años lo único que haría es destruir la situación económica y social de todos los nicaragüenses. Así que desde ese punto de vista hay que seguir demandando no solo esas 14 medidas de COSEP, y por eso agradezco la pregunta, Álvaro, sino también seguir demandando esa respuesta a esas dos carreteras que están planteadas ahí. Por el lado de la candidatura de Mike, creo que es importante en ese sentido que hoy ya tenemos dos candidatos. Nos alegra que ya dos personas de la calidad de Mario y de Mike se estén postulando hacia lo que es la carrera por la presidencia de COSEP en septiembre. Aquí la gremialidad es un mundo distinto al sector público. Aquí, en el sentido de que si ustedes ven, en el caso de las organizaciones que son parte de COSEP, en las cámaras que son parte de COSEP, lo que hay son situaciones de procesos internos democráticos que te han llevado a lo largo de la vida de cada una de estas cámaras a tener
las candidaturas y los presidentes que hoy tienen. Y creo que COSEP está dando un paso hoy en ese sentido importante, porque efectivamente en los últimos años, salvo en el caso de AmCham, incluyéndonos a nosotros en COSEP, no habíamos tenido una competencia donde haya o hubiera candidatos. En el resto de las cámaras, si ustedes ven y ustedes son periodistas y han estado acompañándonos en todos estos años, ustedes pueden ir a cualquier cámara y se van a dar cuenta y hay simplemente cómo es que funciona la gremialidad. Y en cada cámara se escoge. Esta misma semana pasada hubo una elección en una cámara de COSEP donde no hubo otro candidato. En este año las cámaras que han escogido no han tenido candidatos adicionales. Entonces, desde ese punto de vista, el proceso democrático tiene que ver con ese esfuerzo interno, tiene que ver con ese trabajo, tiene que ver con esos resultados, y de alguna manera el que tengamos en el COSEP hoy a Mario y a Mike, pues creo que es importante en esa dirección de fortalecer la gremialidad, porque aquí insistimos, una cosa es un gremio y otra cosa es el Estado. Damos la palabra a Iván Olivares. Iván Olivares. Buen día. Buenas tardes. Sí. A ver, Iván, si te... Buen día, hola. Adelante, Iván. ¿Ya lo escuchan? Adelante, Iván. Ok, quiero preguntarle con respecto al tema que se planteó la semana pasada del impuesto a los respiradores. Si ustedes hicieron algo más, además de ponerlo públicamente, si presentaron algún tipo de recursos. Gracias por la pregunta, Iván. Lo anunciaron de la OPE, de la OMS o alguna de las actividades. Gracias, Iván, por la pregunta. Te escuchamos, Iván. Te respondo. Gracias por la pregunta. Efectivamente, primero agradecer a los medios porque el nivel de exposición que esta demanda, que esta denuncia ha tenido, ha sido amplio, ha sido conocido nacional e internacionalmente. Y desde ese punto de vista ahora estamos en el proceso de trabajar con los especialistas en relación a la revisión de esas partidas dentro de la lista taxativa, si están, si no están dentro de la lista taxativa, para realizar el siguiente paso. Sin embargo, yo creo que lo que no puede haber, y aprovecho para decir esto, lo que no puede haber es que, por un lado, el Estado anuncia que está recibiendo ventiladores y el Estado no paga impuestos, y es correcto que estos son ventiladores para atender a la población que no tiene recursos, pero lo que no es correcto en este sentido es que los hospitales privados no tengan esa misma consideración en esta situación que se está enfrentando. Entonces, desde ese punto de vista, qué bueno que hay más ventiladores, pero aún así no son suficientes. Entonces, hay que seguir flexibilizando las políticas para que vengan más ventiladores también al sector privado. Damos la palabra a Lenny Álvarez. Buenas tardes. Tengo dos consultas. Primero, sobre el tema de liberar las importaciones de pruebas por parte de MINSA. Si han insistido en este tema y cuál sería la capacidad del sector privado para importar estas pruebas rápidas.
Gracias, Wendy. Hemos venido semana a semana públicamente, por un lado, en lo que corresponde a COSEP, que es lo que nosotros sí tenemos que hacer como la organización empresarial que está poniendo el tema sobre la agenda pública. Hemos mantenido esa constancia semanalmente de estar demandando que esto suceda. Y no solo lo hacemos nosotros, lo está haciendo semanalmente la Organización Panamericana de la Salud. Los que escuchan la conferencia de prensa semanal de la OPS escuchan que hay esa misma demanda de la OPS en las últimas semanas para que esto suceda. Desde ese punto de vista le corresponde ya a las empresas seguir insistiendo, y eso se ha hecho, se ha insistido. Inclusive los hospitales privados han insistido en que ellos tienen la capacidad, tienen los laboratorios listos para que se puedan hacer estas pruebas. En el video de esta semana decíamos, y lo dijimos ya desde hace muchas semanas, que el hecho de que vengan pruebas al sector privado lo que hace es que de alguna manera evita que pruebas que son necesarias, porque no hay suficientes pruebas para el sector público. Si el gobierno trae, por decir algo, 100.000 pruebas en una población de 100 millones, eso es insignificante para el rastreo que se tiene que hacer. Si ustedes leen lo que publica el gobierno de El Salvador, todos los días habla de 2.500 exámenes diarios que realizan. Estamos hablando entonces de que hay que abrir la posibilidad de que el sector privado traiga estas pruebas para que no se afecte al que no tiene recursos para poder realizarse estas pruebas. Aquí inclusive, vean lo que está sucediendo con el tema de viajes a nivel internacional. En los últimos días hemos sabido que en el caso de vuelos de México a Estados Unidos, se está solicitando que el viajero mexicano que va a entrar a Estados Unidos, como requisito para entrar a Estados Unidos, tiene que haberse hecho una prueba 7 días o menos antes del viaje. Es decir, si esa situación se pudiera convertir en una normativa, ¿qué va a pasar entonces en el caso de nosotros que no tenemos los recursos, que el gobierno no tiene los recursos en ese sentido para ir en una dirección como esa? Entonces aquí es importante entender que ocultar información a riesgo de propagar contagios, a riesgo de aislarnos de la interacción con el mundo, no es la salida. Y desde ese punto de vista, los laboratorios del sector privado ahí están, tienen capacidades, pueden hacerlo, y esperemos que ese esfuerzo que está demandando la OPS y la OMS de que Nicaragua haga y tome esa decisión, pues que finalmente el gobierno recapacite y que lo permita. Y no solo el hecho de que lo permita, sino que todavía importe más y más pruebas. Por eso decimos, hay que importar ojalá 100.000, 200.000, 300.000 pruebas para la salud de los nicaragüenses. Y por el otro lado, no conozco el tema de los subsidios por funeral. Si entendí bien la pregunta, no podría decir, pues no me atrevería a dar en ese sentido una respuesta sobre algo que no es primera vez que lo oímos, cómo se está manejando este tema de los subsidios para funerales. Vamos a tratar de investigar pues en ese sentido en empresas que hayan pues conocido al respecto. Lo que pasa es que hay que recordar que en el caso de las empresas formales generalmente hay una responsabilidad social, hay un acompañamiento social, y entonces inmediatamente las empresas acompañan. Si sucede una situación de desgracia como esa, pues acompañan al trabajador, al colaborador, lo apoyan, lo acuerpan, y parte de eso es cubrir parte de estos gastos. Entonces, pero vamos a investigar. En relación a tu tercera pregunta, a ver,
yo quiero ser enfático en esto. José Adán Aguirre nunca se va a ir de COSEP. En donde esté la gremialidad, para los que vivimos la gremialidad, para los que queremos con pasión la gremialidad, este es un tema que no tiene que ver absolutamente si estás en el COSEP o estás en España o estás donde estés. La gremialidad siempre va a estar, y en ese sentido siempre vamos a estar en COSEP. Somos COSEP, somos camiseta COSEP y vamos a ser siempre COSEP. Ahora, ¿cuándo voy a tomar la decisión? Eso todavía creemos que conforme a estatutos corresponde iniciar oficialmente la campaña en la primera semana de agosto. Entonces estaremos tomando una decisión, obviamente, en esa semana o antes de esa semana. Pero yo no me voy de COSEP, Wendy. Pregunta Gabriela Solórzano del Canal 12. Recientemente el INDE sacó una campaña para promover los candidatos a las elecciones para junta directiva y para la silla presidencial del COSEP. Hay quienes aseguran que esta sería una campaña contra usted, quien ya lleva más de 13 años en este puesto. ¿Qué opinión refiere sobre esta campaña? Y por último, ¿verdad? Creo que ya ha mencionado algo anterior sobre esto. Vamos a ver, José Adán Aguirre para una reelección como presidente del COSEP. Vean, de nuevo, esa decisión la voy a dar a conocer alrededor de la fecha que acabo de mencionar. Yo creería pues que es importante en esto, de nuevo, diferenciar entre lo que es un gremio y lo que estamos hablando hacia lo que es una elección de un cargo popular. Si ustedes ven, acabo de mencionar, y Wendy ha estado en el ámbito económico, por ejemplo, por mucho tiempo. Álvaro ha estado en el ámbito económico, político por muchos años. El mismo Iván ha estado por muchos años. Entonces ustedes saben que cómo funciona la gremialidad es muy distinto. Por eso mencionaba, y hoy casualmente hacía comentarios dentro del Consejo Directivo, que si ustedes ven hacia atrás, ¿cuándo fue la última vez que hubo un candidato que compitió, por señalar, en la Cámara de Industria con otro candidato? O sea, probablemente habrá sido alrededor del año 2005. Y eso no le quita que la Cámara de Industria tenga un proceso democrático y cívico. Es simplemente que la gremialidad funciona de manera distinta a lo que funcionan los cargos públicos. Entonces, el hecho de que la presidenta de la Cámara de Comercio no compita con nadie no la hace menos democrática, o que la presidenta del INDE no compita con nadie y tenga X número de electores sobre una base que te puede representar o no te puede representar, no le quita el proceso democrático. Yo creo que lo importante de esto es que el gremio, la gremialidad, la persona que vaya a seguir en cada una de estas trincheras donde estamos, los que estamos en la vida gremial, entendamos que lo importante es la unidad del sector privado, que entendamos que lo importante en esto es resultados. Los resultados son importantes y, sobre todas las cosas, la consecuencia de esta situación, porque al final el COSEP ha tenido una participación en la historia de Nicaragua durante no 2007-2020, sino desde el año 1972 que nacimos. Entonces, desde ese punto de vista, el COSEP va a seguir. La Cámara de Comercio ya va por los 200 años y ha trascendido a lo largo de la historia. El COSEP no tiene tantos años, pero esperemos que trascienda hacia adelante y que trascienda de manera positiva y que trascienda de manera oportuna, y que cuando
si tenés que estar en una posición hoy, porque esa es la realidad que tenés que enfrentar, lo estás, y si tenés que hacer lo que corresponde y moverte de una posición, porque esas son las realidades que tenés hoy, pues lo haces, y de eso se trata el saber actuar con unidad y buscando resultados. Pregunta Lucidalia Vaca de Cuarto Mono. Buenas tardes. Mi pregunta es nuevamente en torno a los estatutos. En su momento hubo una reforma porque supongo que se analizó alguna situación y ustedes consideraron pertinente cambiar los periodos y eso está ahí. Hoy hay muchas voces que consideran que eso debe volver a como estaba antes de esa reforma y que incluso deben de hacerse algunos otros ajustes. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso y si realmente el Consejo Directivo está considerando esa reforma y para cuándo la tendría contemplada. Perdón por la falta de respuesta a Wendy, y gracias Lucidalia por recordarme este tema. Vean, en el mes de abril del año pasado, nosotros empezamos a hicimos una solicitud a la Organización Internacional del Trabajo, en donde les pedimos el apoyo para hacer una consultoría de gobernanza. En el mes de mayo del año pasado recibimos la primera propuesta de esa consultoría, la trabajamos, luego hicimos una contrapropuesta. En el mes de junio se recibió la segunda propuesta de trabajo, y luego en el mes de agosto del 2019, es decir, hace 10 meses, se presentó al Consejo Directivo la propuesta aprobada, donde se ratificó por el Consejo Directivo, y en octubre del año pasado empezó este trabajo de revisión de la gobernanza de COSEP. Y esto se hizo a lo largo de una serie de diferentes de procesos que se dieron inclusive con cada uno de los presidentes que son parte de este esfuerzo por hablar de la fiesta cívica que se quiere que sea esta próxima elección de septiembre. Entonces, en resumen, en el mes de diciembre se concluyó este proceso. En enero se presentó al Consejo Directivo una propuesta de cambio de reforma y se empezó a visitar a la Junta Directiva, y uno de los temas que recogió esa propuesta de cambio de reforma fue el de bajar de 3 años a 1 año. Es decir, esto no es un tema que es desconocido para nadie. Este fue un proceso que se compartió a lo largo de meses del año pasado, que fue aprobado por el Consejo Directivo de COSEP, que fue empezado a plantearse en las juntas directivas de las cámaras, y después vino el COVID. Entonces eso obviamente detuvo este proceso. Esto lo hago porque como referencia para señalar que este proceso ya era un proceso en marcha y que debe de seguir, y la resolución que se tomó hoy en el caso del Consejo Directivo es que no va a haber ningún tipo de cambios antes de la elección de septiembre. Es decir, que se va a ir con los estatutos actuales, que se va a escoger a un presidente por 3 años, y que queda el compromiso de hacer en los primeros 6 meses posterior a la elección una propuesta, esta revisión de reforma con la participación pues de las diferentes organizaciones, como ya se había iniciado el proceso entre enero y marzo de este año. Para finalizar, pregunta José Espinosa. Perdón, ¿puedo aclarar algo? Sí, adelante. Ok, lo que pasa es que dentro de esa reforma también se habla de lo que se está mencionando, la gobernanza.
Eso sería especular, es decir, eso sería, recordemos que hay que ver quién queda de presidente de COSEP para empezar. Hoy, pues hay dos candidatos en este momento, entonces lo que sí hay es un compromiso de las cámaras en hacer esta reforma y le corresponderá, como ha sido el trabajo, y es que esto es importante de dejarlo, y ustedes lo saben porque han estado en este proceso a lo largo de todos estos años. Todas estas decisiones se toman en el seno del Consejo Directivo. Aquí somos de las pocas organizaciones gremiales que existen en la región de América Latina, inclusive de Iberoamérica, que trabaja como trabajamos. Nosotros nos sentamos semana a semana con todas las cámaras y ahí se definen los temas. Y es la mayoría la que define los temas. Hay otras organizaciones que no se sientan con todos sus agremiados. Hay otras organizaciones que lo que hacen es reunirse una vez al mes y hay un comité ejecutivo que define. Aquí nosotros hemos empujado siempre un esfuerzo de sumatoria y por eso hemos logrado pasar de 11 organizaciones a 26 organizaciones. En el caso de COSEP en estos años, y logramos pasar de 14 federaciones a nivel de Centroamérica a 17 federaciones a nivel centroamericano en estos años. Entonces, yo les puedo decir que con cómo ha trabajado el COSEP hasta hoy, no me queda la menor duda de que eso va a ser un proceso de consenso en donde la mayoría, y ojalá de manera unánime, hagan esa reforma. Para finalizar, pregunta José Espinosa. José Dan, se ha señalado la existencia de una campaña sucia, desprestigiar a José, que no solo a José, para desprestigiarlo a usted también, para desprestigiar a José Aguirre como presidente del José. ¿Usted qué percibe de eso? ¿Tiene esa percepción? ¿Usted ha sido presionado para denunciar a José? Sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, que lo acordaron esas reformas de los estatutos una vez pasada la elección, eso implicaría recortar el periodo de gobernanza de que usted quede electo como presidente, porque quedaría por 3 años, pero al discutirse la reforma, eso reduciría su periodo, sería la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo repercutiría esto, es decir, la elección del José, en quienes lo representan al José en la alianza cívica o la justicia de la democracia? ¿Va a tener alguna repercusión o se implicaría que quienes están ahí por el sector privado también van a cambiar en la alianza cívica? Mira, a ver, la primera pregunta, la decisión que yo voy a tomar es una decisión en donde básicamente quienes me van a ayudar a tomar esa decisión son mis consejeros espirituales. Tenemos una relación con algunos de los monseñores como guías espirituales que son en este caso mi familia, así es que desde ese punto de vista nosotros no estamos aquí y lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, son situaciones que la presión de otros es parte de estar sentado en esta silla y eso va con el territorio, como se dice. Lo que es más importante son los principios, son los ideales, lo que uno tiene como objetivo y desde ese punto de vista, pues, el hecho de que haya quienes de alguna manera, hoy hay 2 candidatos, creo que sería importante que realmente los medios profundicen sobre las plataformas de los 2 candidatos. Aquí el tema ha sido más el dirigirse hacia mi reelección o no, que dirigirse hacia cuál es la propuesta que tenemos como sector privado para lo que significa el año 2021 y lo que significa el futuro del país. Entonces,
esto es parte de ese proceso de cambio que necesitamos hacer en Nicaragua. Querer llegar a un lugar a través de la descalificación, querer llegar a un lugar a través de atribuirnos que somos nosotros los que definimos quién, si somos morales o no, o que hablamos en nombre del pueblo o no. Creo que ese tipo de cosas es la cultura que tenemos que acabar en este país. La verdad es que desde ese punto de vista vamos a seguir trabajando por el sector privado, y eso es una realidad. En donde estemos, si es en COSEP, si no es en COSEP, vamos a seguir trabajando por el sector privado. Yo no puedo hablar del cambio de la reforma porque no ha existido la reforma. Entonces, si la reforma te dice que el periodo se recorta o no se recorta, eso ya es una decisión de quien esté en ese momento asumiendo la presidencia. Entonces, yo no puedo especular sobre eso, pero lo que sí es parte, y a eso vamos, si va a haber candidatos, parte de la campaña de esos candidatos cuando vayan a las cámaras es decirle a las cámaras qué pasa si sucede eso y cuál es el compromiso de esos candidatos en las cámaras que se presenten si se diera una situación donde la reforma te baja de 3 años a 1 año. Entonces, de eso se trata la democracia, no de imposiciones, se trata de propuestas, de buscar el apoyo del electorado y ganar con voto. Recordemos que cuando se habla en este caso del sector privado, los que votan son las juntas directivas, y esto hay que dejarlo claro. Cuando vos venís a votar por el presidente de COSEP, viene la Cámara con un voto para el presidente, y ese voto lo define la junta directiva de la Cámara, no lo define el presidente de esa Cámara. Eso es parte de la democracia. En el caso gremial, son las juntas directivas las que votan por el apoyo a un presidente. De ahí la importancia que ha tenido el entender por qué es que existen cartas en la gremialidad para respaldar una candidatura, porque la carta lo que representa no es el voto del presidente, es el voto de la junta directiva. Entonces puede ser que ese presidente no esté de acuerdo con ese candidato a la presidencia de COSEP, pero su junta directiva sí. Entonces ahí prevalece la mayoría. Desde ahí nace esa democracia que existe y ha existido desde que nace la gremialidad. Y la última pregunta, repetímela, José. Pregunta de última era, ¿cómo va a repercutir los cambios en la cultura del COSEP en la representación que tiene el sector privado, que tiene el COSEP, en la Alianza Cívica por la Justicia? Porque hasta hoy vos representás en el Consejo Directivo de la Alianza, representás al sector privado y también sos miembro del Pleno, junto con otros 4 reconocidos también miembros del sector privado. Al cambiar la junta directiva y las cosas, ¿cómo repercute eso en la representación, en la alianza? ¿También va a cambiar? Lo que te puedo garantizar es que el sector privado va a seguir firme en la alianza, va a seguir presente con los objetivos que nos planteamos desde mayo del año 2018, esos objetivos de justicia, democracia, seguridad y progreso. Viene una elección importante en el caso de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en relación al nuevo Consejo Ejecutivo que se tendrá para el siguiente año. Nosotros vamos a estar presentes como sector privado ahí para poder asegurar qué es lo que más le conviene en ese sentido al colectivo que estamos participando dentro de la Alianza Cívica. Lo más importante aquí es que quien sea que represente el sector privado en la Alianza Cívica, y no es uno, como bien decís, habemos ahí 6 personas, 5 con voto y personas que son parte de este proceso sin ser propietarios, que vamos a seguir comprometidos con este esfuerzo, que es lo que tenemos que seguir empujando para el resto de este año y especialmente en el año 2021.
Muchas gracias por las preguntas y por estar acompañándonos, pues. Cuídense.